Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en sus contextos, ambientes, o llaman allí entornos, pero recuerden también son entornos y somos contornos, por eso ambientes, ¿sí? Y contextos porque además de ver allí lo natural, lo social, lo cultural, por acción humana o llamada intervención, una mal denominada transformación, porque si no corresponde con una correcta lectura del orden natural, si, entonces es intervención, pero no es transformación. Habrán cambios que se podrán ver por niveles, poco, medio o muy afectados o alteradas las condiciones. La pregunta es, ¿cómo era antes del supuesto daño? ¿Qué sistema de información se tenía? ¿Cómo era la comunicación que se establecía entre los actores de todo tipo? Seres vivos, humanos y otros no humanos, otros llamados espíritus. ¿Se registra eso en un sistema de información? Solamente lo humano, pero codificado o tenido bajo qué referencia, de descripción, de reflexión, de interpretación, soportado con qué herramientas científicas, de todas las ciencias, técnicas, todas las profesiones, todas las competencias, todos los desarrollos humanos, y técnico, aplicado como instrumentos, todos los recursos posibles, probables, deseables, son los mismos que la naturaleza, o son creados de forma artificial para uso de aprovechamiento propio, humano, sin consideración de leer los ecosistemas, los que llaman los servicios ecosistémicos, y las formas de relacionamiento o tejidos que establecen otros espíritus, además de lo humano, otros seres vivos en sus devenires, ese tejido, esa trama. Eso todo tiene que ver con la falsedad o el ser falseado, más bien, o el ser falsamente leído del orden natural, esto que llamamos afuera naturaleza, sin leer el tejido humano, que también sigue siendo naturaleza. No somos cuerpo glorioso ni ángeles, amén. Precisamente la palabra que meditábamos hoy en el Evangelio de San Juan era eso, o es esa, sigue siendo esa, palabra de vida, de pan y vino procedente de la tierra, el amasamiento de la harina, el pisoteamiento del viñedo, de la vid, para sacar pan y vino respectivamente, a partir del trabajo del hombre, porque somos tierra, somos lo mismo, y en eso encarna Jesucristo, en la criatura, desde la divinidad, para en gracia del Espíritu dejar instalada permanentemente la Sagrada Eucaristía. Amén. Eso es más que un asunto metafórico, como muchos habrán creído, o ideológico, porque entonces vendrá en la soberbia humana cualquiera de nosotros, seres, decir, como el masón, valiente gracia, que Dios hizo el mundo. Y le dice otro, ¿y por qué no haces uno? Y le dice, ¿y en dónde? Porque no nos cabe aceptar humildemente nuestra condición humana, de lo ínfimo, de nuestras circunstancias propias, de otros y maduradas con otros o sin otros, fuera de las circunstancias ajenas al ser humano, que todas tres triangulan en unas concircunstancialidades, como hemos tratado de ir interpretando para hacer la modelación en estos días, que son tres fuerzas: naturales, sociales, culturales. En lo mío llamamos el otro y lo otro. O sea, el otro que conozco, el otro cercano, pero hay otro que está excluido, no incluido, o es excluido. Facilito. Comunidades originarias.
esos indios, esos indígenas, esos salvajes. ¿Y quiénes son en la gloria? Citadinos, ciudadanos, desarrollados. ¿Y quiénes ahí como en la mitad, como bueno, cojo para allá o me vuelvo para la selva a mirar lo que llaman desarrollo? Así lo tiene la ley 388-97 en Colombia y todas las leyes de ordenamiento territorial de estos feudos, de estos gobiernos instalados bueno, hablemos nomás de la antigua Nueva Granada, Venezuela, Colombia y Ecuador, lo mismo. Allá son cantones, aquí son municipios, en Venezuela son provincias, pero es lo mismo, un ente territorial chiquito sometido a uno un poquito más grande como región y a un denominado país. Pero todos lo mínimo de la referencia frente al planeta y frente a otros planetas. Entonces, ¿cuál lectura de territorio? ¿Cuál territorio? ¿Cuál territorialidad? Eso es algo feudal, neocolonialista, militar, basado en un mapa. ¿Por qué ese ejercicio? ¿Por qué lo planteo? Porque en esa forma de tener concebido lo que llamamos ordenamiento del territorio, planificación, obviamente territorial, para desarrollo, es un anacronismo histórico de cientos de miles, quizá millones de años, porque en el espíritu humano siempre ha existido ese no bien vivir, no buen vivir, no vivir bien, no bien común y no bien comunidad, bien comunión, como comulgar, como acontecer, como una unidad de colectivos, de órganos, espiritualmente. No trascender. Y entonces, claro, vaya sorpresa, todos los diagnósticos, hablando del ciclo planear, ejecutar, evaluar, para hacer la evaluación del impacto. Entonces, ¿cuál es antes del daño? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cómo era? Hace cientos de miles de años. Hubo unas fuerzas, unas presiones, unas fuerzas y unos efectos. Un supuesto ciclo. Y se han hecho registros por episodios y por efectos, en unas líneas de tiempo, definidas con un cronograma y un presupuesto. Con el presupuesto humano de que eso que hace uno en un papel, o ahora pues digitalmente con un computador o con modelación, así es la naturaleza, así es el ambiente, así es el planeta. ¿Qué? Cree uno, no uno. Le hacen creer a uno no, a todos. Y no todos, uno. El que se cree que tiene el poder del planeta, el tener de todo y el placer de querer disfrutar, a expensas de los excluidos, los no incluidos o los incluidos en indebida forma. En términos éticos, morales y de muchos aspectos técnicos. Porque es lo que gobierna, tecnicismo. ¿A qué todas estas reflexiones? A que precisamente ayer, que quedamos en el ejercicio de empezar a hacer las triangulaciones, me quedó un sinsabor. Una situación que humildemente acepto, no se podía manejar en el día, no lo logré hacer, no pude concatenar, coordinar, articular con otros seres, con otras frecuencias, con otras dinámicas. Desde por la mañana cuando hablaba, pues ayer era un día soleado, fresco también, hoy es un día fresco, acá en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Abya Yala. Llovió toda la noche, no muy fuerte, pero sí, y hace un poco de frío, hay neblina, que es lo tradicional en estas alturas, en 1900-2100 metros, áreas medianamente protegidas o protectoras productoras, según lo establece pues para estos territorios o estas territorialidades o estos tejidos biofísicos, según los mapas, el Departamento Nacional de Planeación y todas esas
membresías o estructuras desde los ministerios de Ambiente, Desarrollo Sostenible, ya los ministerios de Agricultura, los ministerios de Desarrollo, todo lo que baja a nivel de autoridades ambientales y entidades territoriales, con plan de uso del suelo, lo mismo, con fines antropocéntricos, uso, aprovechamiento, explotación. Aquí, minera, maderera y turismera, por ponerle un nombre bien original de turismo, para que me rime. En ese aspecto, todos esos usos son pensados para satisfacer supuestamente necesidades humanas. Y se define en un mapa, se representa allí, se hace todo un análisis, entonces todo el ciclo de un marco lógico de proyectos. Se plantea el problema con un objetivo, de acuerdo a un método traído también de afuera, como el mismo marco lógico de proyectos de hace más de 50 años, todavía aplicado en la lista del karaoke, como hablamos ayer, la lista de chequeo, la verificación de conformidades, de normas técnicas, de normas jurídicas y de normas sociales de las élites, de pequeños grupos, del inversor, del inversionista, del patrocinador, que es el que pone las condiciones. Sencillo, transnacionales, merced de los gobiernos, filtrando los proyectos del Banco Interamericano, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, o la OCDE, que es lo mismo, y a la OCDE, todo el mundo a la OCDE, ¿qué necesita? Pues los feudales, feudalizados, ¿cierto? Entonces, esas estructuras derramadas sobre el territorio, obviamente, ya lo que llaman ahí cultural, el paisaje creado, por la naturaleza creado por lo humano, toda esa infraestructura es basada en el presupuesto del daño, en detrimento del mismo concepto desarrollado antes de Estocolmo con el principio de precaución del daño que decíamos antes. Si todo proyecto, obra o actividad causaría o causará impactos en su orden, no reversibles, reversibles, no mitigables, no son viables. Pregunta. Eso se recita, se aplica, se replica, tal cual, pero en caso contrario, para favorecer la actividad, la obra, el proyecto intervencionista, reduccionista, utilitarista. De todas maneras, ahí quedan muchas reflexiones en borrador frente a ese diagnóstico, esa lectura del daño, sin tener el arquetipo, bajo las consideraciones que se decían ahorita, de esa lectura espiritual, de esa lectura intelectual desde múltiples inteligencias y esa lectura emocional desde el sentir. Es que está muy bien la estética, el erotismo, el conectar desde los sentidos, claro, sensorial, pero de todas las especies. Y no estoy hablando de placer, sino de conectar, según esos espíritus, en ese proceso de polinización, de fecundación. Cosas que maravillosas de las poéticas del habitar poético, del encantamiento del mundo. Grupo de Pensamiento Ambiental Patricia Noguera, uno de ellos. Madre Tierra, vigencia de la pedagogía de la Madre Tierra, formas de conexión sutil con la Madre Tierra, desde las formas de relacionamiento de los pueblos originarios, y tratando de que con los otros grupos humanos también, así sean los que han venido colonizando, quienes han ido estableciendo como una mezcla, un híbrido, frente a ellos que no todos y no muchos,
y no en todas partes, han logrado pervivir, permanecer y persistir en su cosmovisión y en su cosmogonía, sino que han tenido que desistir. Otros tuvieron que resistir. Por los que desistieron se fueron, y los que resistieron murieron, y los que, la mayoría, no resistieron, se unieron. Y eso es lo que ve uno en los parques nacionales naturales. A eso quería llegar, reservas naturales, sitios sagrados, pero sagrados rindiéndole culto a las formas que decía al inicio, contrarias a lo que oferta el territorio, u ofertaba, o que por ley natural tiene condiciones naturales, condiciones sociales de grandes pueblos, formas de organización no solo humanas, de todas las especies, de todos los espíritus, de todos los devenires, y de, que llaman patrimonio cultural, no solo por la danza, el arte, no, las cosmogonías, la conexión con Madre Tierra, la conexión con los otros hermanos astros y astras, pues para evitar discusiones ahí de lo femenino y lo masculino. Estamos hablando en genérico, seres, macroseres, como la Gaia, planeta Tierra, madre sabia, madre inteligente. Los otros planetas también son sabios e inteligentes, incluso más. Sin ser peyorativo, este es de los más bruticos. Habrán otros más desarrollados. El Sol, por ejemplo, no es fuente de energía directa. ¿Que hay vida humana? No sé. No humana, no sé. Otras vidas, no sé. Yo no he ido al Sol. No sé si alguien habrá ido o pueda ir para contar eso. Que la ciencia ha llegado, quizá con la conciencia, más cerca a los mayas para hablar de lo que hoy se habló como cambio climático. Con ese paso por la elipse, el radio más corto cada 3.600 años. Un pulsar de la galaxia permite conectar y nunca se va a parecer un punto al otro. Y aquí haciendo datos, registros estadísticos para hacer cálculos humanos, establecer medidas, por Dios, a lo que es inconmensurable. Miles de millones de seres, miles de millones de aconteceres, miles de millones de amaneceres, atardeceres, anocheceres. Uno solo, que era lo que yo les planteaba ahorita, perdón, lo planteaba acá y espero, y en consideración de su atención, muy agradecido, verdad que sí, emocionalmente, uno se emociona, pero no he perdido la cordura, gracias a Dios, mentalmente y espiritualmente, muy complacido, porque ruego al Espíritu Santo mantenga conexión, esa fluidez creativa, activa, y por tanto ponerla a disposición. Entonces, la verdad, no pude hacer el ejercicio anoche de cierre de las completas, del tercer momento, o el tercer espacio-tiempo-energía. Entonces me fui a dormir o a acostar con preocupaciones, con reflexiones, con emociones. Claro, eso afecta en el transcurso y ahí al despertar. ¿Cuáles fueron fundamentalmente? Unas que no voy a comentar acá, personales, familiares, situacionales de otros seres, que a la distancia, que en otras coordenadas, que bajo otras circunstancias de otros u otros contextos, no armonizan con las propias, con las que cohabitamos acá o desarrollamos acá o manejamos acá, en este momento. Otras en el mundo laboral, la universidad, ejercicios de planeación, planificación del territorio en un curso de salud pública para una formación en la Universidad de Antioquia. Todavía leyendo desde ese anacronismo, y eso es lo mismo, no es porque sea la Universidad de Antioquia, todas, y sobre todo de lo público, de lo oficial, del llamado establecimiento, marcos normativos, Ley 388 del 97, Ley 152 del 94, estoy hablando de ordenamiento territorial y desarrollo, y vengan las de gestión, o las de indigestión, las de congestión, no de cogestión de una gestión con, sino de congestión, porque cada vez más
anquilosado, más anacrónico, más retardado. Un ordenamiento del territorio leído desde afuera, fabricado con la coacción de los gobiernos, aprovechando las transnacionales para derramarlos sobre, entre comillas, territorios naturales, comunidades ancestrales y prácticas de vida pluriculturales. La lectura no habrá de ser al revés. Si es declarado territorio sagrado, con diversidad étnica, cultural pluriversa, patrimonio cultural, y de resaltar en los principios el bien vivir, la felicidad, no ha de ser ese el inspirador. El corpus, más que teórico, práctico y creativo, por usar muy técnico, el corpus natural, tejido, natural, pues, y eso incluye social y cultural, no se discriminaría, hablando desde esa cosmovisión, esa cosmogonía, es arquetipo, el que de establecido ya desde el creador, por la creación, por las leyes universales, todo ese código genético, ese código cultural, nemético, y ese código energético, bioenergético, ecoenergético, hablando de la ecología, y exoenergético, porque lo sutil, que es esa energía no perceptible, o esa materia transformada en energía no perceptible, o esas dinámicas de seres, de espíritus no perceptibles, eso no está allí. Entonces, ni en el curso de planificación para pregrado, ni para posgrado, porque no conecta tampoco con esa visión, ni para las prácticas misionales, que estaríamos hablando de la llamada docencia, que para nuestro caso es hablar de educación, y eso que educación, preferible hablar de concienciación, porque no es seguir repitiendo las prácticas del oscurantismo del medioevo, del sometimiento, que ya lo conversábamos en algún momento, de seguir educando, entrenando y amancebando a la gente para que no sienta, para que no piense y para que no actúe con autonomía, con autoridad, es decir, con relación al autor, co-creando. Por eso lo decíamos ahorita en el espacio de Escuela de Conciencia Ambiental, creer, co-crear entre nosotros, con la naturaleza que llaman afuera, con todos los espíritus que conectan ahí y con el Creador, en razón de Jesucristo, amén, pues que es el sintetizador de todas esas energías para nuestro caso, para nuestras creencias, para nuestras vivencias, porque es vivirlo, no es una ideología, ni es un discurso, ni es un fanatismo, ni una secta, es testimonio de vida. Si uno habla de esto es porque lo ha sentido, como el maestro decía, si es testimonio es porque lo vivió, en lo que llamamos el cielo, en esos espacios no visibles que nos superan. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así es. Creencias, vivencias. Hay las inteligencias, puede revolcarse uno lo que quiera, hasta en la tumba, porque es finito y nunca va a saber con ninguna lógica cómo explicarse, cómo explicar y cómo explicar a Dios. Soberbias, decíamos estos días, espirituales, mentales, emocionales. No. La invitación es muy sencilla, concreticemos en eso, que es incluso a lo que nos llaman las entidades de gobierno, las entidades productivas, las entidades sociales. No, sea concreto, sea preciso, sea claro, no. Eso es muy relativo, según su lectura, según su forma de intervención y según el objetivo económico, de explotación, de producción, de comercialización. Lo lógico es fiscal, financiero, la lógica capitalista.
Ese es otro gueto, otra escuela, otro adoctrinamiento, otra práctica que uno también podría hacer la misma crítica, sana crítica, porque hay miles de millones de posturas, miles de millones de seres, miles de millones de grupos, miles de millones de organizaciones. No sé en qué grados se puedan redistribuir o reagrupar, pero siempre es el relativo frente al absoluto, o los relativos frente al absoluto, o muchos relativos juntos que nunca serían todos. De una vez quitémonos esa quimera, esa fábula, esa falsa visión de que vamos a gobernar todo un pueblo, que vamos a gobernar todo un planeta y que vamos a conquistar toda una galaxia. Humanamente eso es imposible por la misma limitación obvia. Somos mortales criaturas, un virus más chiquito, una riqueza, que con mucha tecnología, bueno, ya superamos el tamaño de la bacteria para hablar de lecturas micro hacia adentro, nanomediciones, de los enanitos, nosotros, ve, los pitufos azulitos, frente a lo que es esa inconmensurabilidad de las galaxias. No miren las mismas lecturas, se hablan de miles de millones de años luz. ¿Cómo hacen esos cálculos? ¿Quién ha ido allá para contarlo? Lo dice en la misma escritura. ¿Quién le enseñó o quién le hizo a los cálculos a Dios? ¿Qué humano lo asesoró? ¿Qué comisión? ¿Qué comité? Por Dios. Entonces, claro, caemos en eso, en ese juego, y eso se replica en todas las misionales. Entonces, esta es docencia, investigación, con parques nacionales naturales, con sistema nacional ambiental. No es lo mismo tener un sistema ambiental de información a tener un sistema de información a lo que llamamos ambiente, medio ambiente, que ni siquiera es la mitad. Ya lo decíamos, un medio y un medio y un medio es uno. Medio natural, medio social, medio cultural. Principio el tercero excluido, desde Aristóteles, con la teoría de la complejidad y con la realidad. Es que uno no ve partido. Es que no son fotos, no es lo estético, no es el paisaje, es que esos árboles allá y las montañas allá no es la naturaleza. Eso es un registro ahí, en una camarita ahí, en este caso, uno lo puede ver aquí en físico. Ustedes allí en su lugar, pero eso no es su percepción, la suya. ¿De qué forma? ¿Con qué grado de maduración? ¿En qué nivel de conciencia? ¿Bajo qué espiritualidades? Y siga bajando, mirando otros niveles, para no ponerle jerarquías, desde las intelectualidades y bajo qué emocionalidades, y cómo conversan ahí, sentir, pensar y actuar, a partir de la meditación, oración y ayuno, y esa coherencia entre su ser, vida y obra. Entonces, claro, pasando por ahí, eso mismo, en esos convenios de trabajo colaborativo, lectura superficial del territorio, biofísica, basada en instrumentos, con todas esas baterías técnicas, científicas, académicas, pseudocientíficas, muchas veces pseudotécnicas y pseudoadministrativas, porque vienen por orden de lo político, llevadas a un nivel administrativo nacional y bajadas a niveles administrativos regionales y locales, que incorporan a las universidades, por tanto a las comunidades, pero ya la orden viene, no el orden. Y no es el orden natural. Y no es un orden natural amornizado. O sea, sujeto a un proceso de amornización, como un macro ser viviente, planeta, que nos contiene, como decía ahorita, nos retiene, nos mantiene a todos, los seres vivos, no solo los seres humanos, todos. Las guacharacas, que son las que escuchan allá cantando, esas, hermosas, parecen como unos paticos todos delgaditos. Quienes no la han conocido habitan mucho todos estos ecosistemas, todos estos sistemas. Y son como unas gallineticas por ahí sueltas, tomando frutos, tomando alimentos de la misma vegetación.
y hacen orquestas y se paran una en unos árboles, otras en otra y se hacen concursos, hacen alocuciones y hacen festivales maravillosos al amanecer, al atardecer, pero más que todo el anochecer, ¿sí? Llegando la noche. Pero a esta hora es donde más se alborota. Bueno, bien. Esa cuestión del ordenamiento del territorio. Y viene el otro, que de eso hablaríamos más adelante, que es lo que nos congrega con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, donde ya apalancando las universidades, catapultándolas desde la perspectiva científica, todas son medidas con los ratings, lo que llaman ahora las metrics, y ahora ya se le coloca lo verde, los green metrics, lo sostenible, lo verde, el afuera, la intervención, la lavandería de lo verde. Como decía, bueno, más adelante miraremos precisamente las memorias del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del año pasado, donde se hizo la presentación sobre epistemología ambiental del orden natural universitario, que es la crítica que hace Engelman del World Watch Institute of the United States, del observatorio pues, verde de los Estados Unidos, de la sostenibilidad. Él mismo critica Babilonia, Babel, el balbuceo del bebé, bla, 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 por la confusión de las lenguas. Y todos en ese balbuceo, todo es verde, todo es sostenible, todo es viable, pero siga el mismo consumismo, el mismo esnovismo y el mismo materialismo en el estilo de vida, negando a Dios, renegando de la vida, dizque para ofertar la vida por Dios. Seguimos siendo soberbios. Seguimos siendo, con todo el amor del mundo, estúpidos. Hasta donde nos cabe el analfabetismo, el anacronismo y el antagonismo ambiental, la triple A ambientalmente, como decíamos precisamente en el Congreso, hablando de ética moral y socialmente, de esa necesidad de confluencia con la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social de las instituciones, sobre todo públicas, de gobierno, y sobre la responsabilidad social de las comunidades. El ser humano es capaz de dar vida, no le discuto qué es lo que está haciendo por esas tendencias capitalistas, esnovistas, consumistas, de quitar la vida, pero es no porque es voluntad del ser humano, muchas veces, quizá no lo quiera hacer, quizá por omisión, quizá por sumisión, pero no la misión que tiene que cumplir, sino estar sometidos, sujeto a, no como sujeto, sino expuesto a. Es que hago énfasis porque esa es la epistemología, empezar a descodificar ese lenguaje y empezar a codificar desde la naturaleza, que eso no es un asunto lingüístico, como dice Abadio Green, o la comunidad originaria. Codificar desde la naturaleza simplemente es vivir amorosamente con la madre tierra, por tanto es armónicamente, por tanto es coherentemente en el sentir, pensar y actuar, porque es desde la intuición que se gobierna todo lo demás en el ser. Hay autoridad, hay autonomía de un colectivo, todos, de un macro ser viviente, Gaia, no solo la tierra, el agua, que es hasta mal denominado, han muchos criticado eso, tierra, pero si también es agua, aire, los tres, y es el fuego que articula o amalgama esas tres fuerzas, amén, son los cuatro elementos que dicen esenciales, pero hay un quinto que es la vida, ya lo veíamos en funciones de la naturaleza, funciones de soporte, funciones informativas, funciones productivas y funciones regulativas. De ahí vienen lo natural, lo social, lo económico y lo político, que eso es desde Grecia, para desgracia nuestra, por hablar de desgracia, pues porque así lo han codificado mal. Falta el quinto elemento, la conciencia humana, la conciencia ambiental, la conciencia planetaria, pero requerimos procesos humanizantes, naturalizantes, planetarizantes. Trascender de esta limitada, minúscula condición microbiana, microparticular de lo relativo frente al absoluto,
para seguir creciendo. Primeros concurso, espirales en crecimiento, pero bajando la información desde las divinidades o desde lo divino, que eso es lo que es la Torá, con la Sefirot y todas las manifestaciones, devenires. ¿Cuántas de las miles de millones de manifestaciones que tiene la vida leemos nosotros? Y de forma correcta. Siquiera una. Cristo, camino, verdad y vida. Una. Que si se lograra siquiera sintonizar ahí, estamos convencidos en nuestras creencias, respetando otras, que si es desde la divinidad que creó todo esto, que sostiene todo esto, que mantiene todo esto, y que subrayase todo esto, Él es, Él será, y Él ha sido. Amén. Bueno, les agradezco mucho, sobre todo por haberme sentido, escuchado y permanecido allí. Para mí, emocionalmente, espiritualmente y mentalmente me sirve mucho. Lo acepto humildemente, que necesitaba liberar para enseñar, tratar de mostrar que si ese ciclo, todos lo vivimos, somos humanos, todos lo padecemos, a todos nos aflige, pero hay que hacer el ejercicio. Eso implica un retraso. ¿En relación a qué? ¿Será posible desatrasarse? ¿De qué? ¿Para nivelarse con qué? Simplemente no hubo sintonía, no hubo vibracional, no hubo registro. Ya nada se podría ir a hacer, a recabar esos datos, a tomar esa información para ponerla en off, en una realidad que ya no fue. Por eso, lo que quería era mostrar fundamentalmente que ese es el tipo de, no lo digo por mí, humildemente, de ser ética, moral y socialmente consciente, coherente y pertinente para declararlo, para mostrarlo, para sintonizarlo allí o ponerlo en sintonía para conversar, la información, porque esa es en la práctica, no solo vivencial de la educación pues, y universitaria, no, ni en el asunto laboral de producción, ni en el asunto gobierno, de gobernación, no. En todas las circunstancias humanas, los yoes y circunstancialidades humanas. Los otros es la alteridad y las circunstancialidades ajenas a las nuestras, o sea, las de otros. Porque por ahí Ortega y Gasset decía, pues lo mencionamos estos días, el hombre es yo y sus circunstancias, pues no solo las suyas, también las del otro. Pero dentro de las circunstancias están las que de hecho se generan o se esperan o pueden devenir del acontecer de cada ser. Pero están también las circunstancias de otros que no conectan contigo, ni suplementan, ni son afines, pues ni son contrarias, sino que son las de otros, pero no considerados. Y las otras circunstancias, que son los que precisamente o fueron excluidos, o no fueron incluidos, o mal incluidos, tercero excluido. En los otros que no fueron considerados es porque, como priman los yoes, el yo, no el nosotros, entonces sí, yo hablo del ciudadano, hablo del campesino, hablo del indígena, sé que está allí y habita el territorio, hicimos un censo, un inventario, y aquí está el estudio de hace 30 años, o puede ser de ahorita, pero es que es tomarle una foto, no, es conversar con él, es construir con él. Ah, que yo no sé hablar indígena, él tampoco sabe hablar lo llamado español. Y eso no dice que porque se comunican en una lengua o tratan de comunicarse en una lengua, que eso ya los representa, que eso ya los hace democráticamente participativos, que eso ya los hace visibles. Me vuelvo a la pregunta del inicio. Si es una lectura natural, contextualizada, de ahí reconociendo los actores en su ser siendo,
y reconociendo de ese ser siendo su haciendo, es que tienen que partir los sistemas ambientales de información para llevarlos a las llamadas universidades en el centro, a las llamadas entidades de gobierno, a las llamadas comunidades o a las llamadas otras formas de organización, sobre todo exógenas, y a las entidades que nos someten en la economía. Ok, la crítica bienvenida, pues siempre, pero sobre todo las proposiciones. Hoy no trabajamos mucho en la proposición, lo admito, lo recuso y lo sostengo amorosamente, porque mi ejercicio se afectó un poco hoy. Espero no haberles afectado, sino antes por el contrario, motivados, que no se baje el entusiasmo, el dinamismo y el optimismo en sus mundos. Antes por el contrario, quienes hayan estado en una mayor frecuencia vibracional, sutil y bioenergética, les agradeceríamos muchísimo en lo personal. Y este yo habitando en mí, siendo yo, conscientemente, que nos comenten, que nos participen, que interactuemos. Y pues Dios mediante que en próximos días vamos a hacer unos en vivo, generar unos espacios, unos talleres, unos cursos. Bueno, eso quería anunciarles. Precisamente viene un curso de vida, pero no como el normal asignaturismo lo declara, con un objetivo, un método y unos contenidos y un alcance y una evaluación. No, no, no. ¿Usted está interesado? ¿Se compromete? ¿Está dispuesto? Ya está en el curso. Es esto mismo. Y darle desde su ser siendo toda la dotación, que es lo que llamamos el currículo. De las formas de relacionamiento, dirán en qué formas podemos interactuar, hablando, participando, trabajando en el contexto, pues articulando, no digamos trabajo, armonizando con la naturaleza, sirviendo al Creador, qué bonito, forma colaborativa. La tierra nos da el sustento, nos da el soporte, nos da todos los satisfactores, y espiritualmente nos conecta, y estamos nosotros con el lenguaje, el abrazo fraterno, la acogida. Bueno, por situar este campus, pero hay otros, el suyo. En la ciudad, es que eso es un campus. En un apartamentico, por más chiquito, pues un cajoncito, hasta, bendito Dios, debajo de un puente, donde viven nuestros hermanitos en situación de calle, de abandono, de exclusión. Todos son escenarios para una transformación, porque eso está en el ser interior. Espíritu, mente y cuerpo conectados para servir, para aportar en una transformación propia en principio con otros, o sea, la transformación social, y seguiremos. Ahí viene lo político, lo social, lo económico, todas esas famosas dimensiones. Son procesos de transformación expansivos, o sea, progresivos, por tanto colectivos ya se dijo, porque son todos, y prospectivos, porque estamos pensando en escenarios o situaciones o circunstancias quizá, que son nuestras quimeras, nuestras visiones, muchos dirían ambiciones, o elucubraciones dirían otros podrían decir, pues no pensemos lo negativo, falsas percepciones, tranquilos. Si se respetan las creencias, las ciencias todas y las vivencias, es viable. ¿Usted cree? ¿Quiere co-crear? ¿Crecer? Anímate. Ya somos dos, ya somos varios. Así lo dijimos en Envigado, ser ambiente con ejercicio de triangulación muy lindo, hermenéutico, investigación, educación, la comunidad hizo lectura de territorio, reconocimiento de sus actores y reconexión entre sus actores para generar una memoria colectiva.
documentada en Atlasti y asesorada por o acompañada por seres de diferentes formaciones técnicas, empíricas, en fin. Sigan siendo bendecidos en sus amaneceres, atardeceres y aconteceres. Muchas gracias. Se les ama fraternalmente. Ha sido un placer muy espiritual. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Amén. Espero que ustedes también. Muchas gracias.